Bueno, resulta que ahora estoy leyendo este libro que se llama Poder y Progreso, de Aaron Acemoglu y Simon Johnson. Pues el libro está muy interesante, digamos, hay unos temas que a mí me dejan algunas dudas porque, digamos, el discurso, digamos, la idea, el argumento que presentan, que obviamente pues estamos hablando de dos académicos, está muy bien presentado, es un discurso que tiene una tendencia o que uno podría asimilar mucho con el discurso progre. Es tremendamente progre y pues llama mucho la atención, por ejemplo, de alguien como Acemoglu, porque se aleja, digamos, no va en la misma dirección en la que va el argumento y el discurso que él estaba planteando en los libros que él hace con James Robinson, ¿Por qué fracasan las naciones y El pasillo estrecho? Digamos, el discurso de esas dos obras como que se aleja bastante del discurso que manejan Acemoglu maneja en este libro, pero igual sigue siendo muy interesante, digamos, la revisión que ellos hacen sobre el tema de tecnología, la relación entre tecnología, política, de sociedad y economía es muy interesante, pero no quiero hablar del libro como tal, porque para eso, digamos, tengo pensado hacer otro video. Lo que quería decir, digamos, con relación al tema es que me llamó mucho la atención ver como ciertas imprecisiones, que podrían ser imprecisiones que se hacen con el ánimo de no confundir mucho a la gente o de ser como más amigables con el lector, pero igual estamos hablando de un libro que está escrito por académicos, entonces pues llama mucho la atención el hecho de que lo hayan escrito así. Para, digamos, poner un ejemplo, yo ahora voy aquí en el capítulo 5 y me encontré con esta frase: Francia y Alemania empezaron casi al mismo nivel que Inglaterra, están hablando de los niveles de alfabetización, pero en el año 1800 llegan por detrás con un 37% y un 35% respectivamente. El tema es el siguiente, pues digamos, para los que pues conocen la historia de Europa, sabrán que para el año 1800 técnicamente Alemania no existía. Alemania vino a existir como tal solo hasta finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, es cuando se crea la Alemania que conocemos ahora. En esos momentos lo que había, y no era en el territorio, todo el territorio que conocemos como Alemania, sino más bien en el noreste, había un reino que se llamaba Reino de Prusia. Pero vuelvo a insisto, o sea, de pronto dijeron vamos a llamar a eso Alemania como para que la gente no se confunda, porque pues la idea es que es un libro que está destinado para pues todo tipo de personas, pero pues llama mucho la atención que lo hayan hecho así. Y uno pensaría que puede ser un tema de traducción, pero no creo. Ahora, el tema que realmente a mí me llama la atención y por el cual quise hacer ese video no fue ese, sino esta aseveración de acá, donde dicen, como dijimos en el capítulo 4, Oriente Próximo y el Mediterráneo Oriental fueron pioneros en la adopción de lo que hoy se conoce comúnmente como civilización. Es decir, que las personas que vivían en esa zona llevaban más tiempo que nadie utilizando la escritura y viviendo bajo la autoridad de un Estado. También, esta es una aclaración básica. Las personas que vivían, y por ejemplo en lo que se llamó la Mesopotamia, las personas que vivían ahí sí vivían, obviamente tenían su propio sistema de escritura, e incluso habían desarrollado un sistema muy primitivo, digamos, de principios de legislación que se llamaría, lo que se conoce hoy en día como el Código de Hammurabi, pero ellos no vivían bajo un Estado. Digamos, el primer proyecto, experimento de Estado que conoció la humanidad fueron las ciudades-estado griegas. Antes de eso, y en Mesopotamia y en lo que se conocía como Persia, digamos, todas esas primeras experimentos de la humanidad, experiencias de la humanidad, de la historia de la civilización normal, se llevaron fue bajo reinos antiguos. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que es a lo que quiero llegar, digamos, a hacer un pequeño recorderis, porque uno ve que también hay mucho desconocimiento sobre estos temas cuando se habla de temas de política. Entonces pues me pareció interesante como como muy rápidamente explicar la diferencia las diferencias que hay entre conceptos, digamos, no solo en este caso no sería solo Estado y Reino, sino que le va a añadir el concepto de nación y el concepto de república, como para que pues ya haya una mayor claridad por lo menos en todos esos temas.
Pues voy a empezar con el básico, que es un reino. Un reino básicamente es simplemente una unidad, digamos, de territorio con gente a la que gobierna un rey. Y en el caso de los reinos antiguos, estos reinos de Mesopotamia, Mohenjo-Daro en India, una vez más Persia, bueno, todos estos reinos antiguos, el rey gobernaba sin ningún tipo de restricción. No había ninguna entidad, no había ninguna institución, no había absolutamente nada que de alguna manera le pusiera algún tipo de freno al rey. La palabra del rey era básicamente todo lo que había. Como dije anteriormente, se había alcanzado a desarrollar una muestra muy rudimentaria de legislación, que es el Código de Hammurabi, pero no había realmente unas cortes que como que definieran materias con base en esa legislación. Generalmente lo que se daba era que el rey era el que definía todos los problemas, todos los temas internos de la ciudad que hubiera, eso los definía el rey. El ejemplo más claro, por ejemplo, fue el de Salomón, pues la conocidísima historia de las dos señoras que llegan a donde el rey Salomón, a decirle ambas que son las madres de un niño y un bebé. Y pues creo que esa historia es bastante bien conocida. Salomón dice, entonces partan al niño en dos y que cada una se quede con una mitad, y una de las supuestas madres dice, no, por favor no, déjenselo entero de ella, pero no lo partan por la mitad. Y así es como Salomón define que esa mujer que estaba defendiendo al niño era la madre original. Como verán, ahí no aplicaba ningún tipo de ley, no había ningún tipo de institución, era simplemente el rey definiendo qué era lo bueno y qué era lo malo, quién tenía la razón, quién no tenía la razón. El rey lo definía todo, y básicamente como que lo más importante para un reino era tener un ejército lo suficientemente fuerte como para conquistar y protegerse de los reinos vecinos. Era un estado de guerra permanente en donde lo más importante realmente era tener un ejército fuerte y los suficientes recursos para sostener a ese ejército. Eso era un reino. ¿Cuál es la diferencia con un estado? ¿Cómo definimos un estado? Un estado básicamente es el conjunto de instituciones públicas que prestan servicios, ya sea a los ciudadanos, que para efectos de lo que estoy tratando de decirlo, vamos a definir como la nación, o a la república, de la cual voy a hablar ahorita más adelante. Pero básicamente el estado son el conjunto de instituciones que, pues ya esta es una forma de guardar mucho más elaborada que un reino, mucho más compleja, porque ya no es un rey diciendo o haciendo todo lo que le plazca, sino que hay una serie de instituciones que se dedican a prestar diferentes tipos de servicios públicos a los ciudadanos. Y pues estas instituciones son de todo orden. Entonces básicamente dentro del entramado actual, todas las instituciones y todas las entidades que hacen parte de la rama ejecutiva, de la rama legislativa y de la rama judicial, todas ellas componen el Estado, básicamente. Eso digamos, en términos generales es el Estado, porque una vez oye también a gente en la internet diciendo, no, es que el Estado somos todos. No, el Estado somos todos. La nación somos todos, pero el Estado son todas esas entidades públicas que prácticamente administran los servicios públicos y que básicamente nos gobiernan. ¿Cuál es la diferencia entre el Estado y la República? La República, como su nombre lo dice, viene del latín rex publica, cosa pública. Y digamos, el término cosa es muy particular porque, pues, básicamente cosa es todo. Es un término tan amplio que la mejor forma de definirlo fue cosa, la cosa pública. Y básicamente la República, como su mismo nombre lo dice, es todo lo que es público. Todo lo que tenga la naturaleza de público, eso hace parte de la República. Y la nación, sí somos todos. La nación es básicamente todo lo que constituye a un país, a un pueblo como tal. Eso es la nación. Hay un libro que es una obligación para todos los que les interesa saber cómo se forma esta idea de nación, que se llama Las Comunidades Imaginadas, de Benedict Anderson, donde él empieza a explorar desde la historia cómo es que pues se ha venido gestando a través de la historia esta idea, y se ha venido desarrollando esta idea de nación hasta llegar a nuestros días. ¿Cómo conseguimos una nación? La nación somos todos, básicamente todos los ciudadanos, todo lo que hay dentro del país, digamos, todo ese gran acervo que tenemos como país, como pueblo, eso es la nación. Entonces ahí, digamos, encontramos tres conceptos muy diferentes. La forma como a mí me gusta dejar esto muy en claro, por ejemplo, o demostrar las diferencias claras que hay entre Estado, Nación y República,
es en los parques públicos. Porque una vez más, digamos, el Parque Nacional, por ejemplo, aquí en Bogotá, ese parque pues digamos, hace parte de la República. ¿Por qué? Porque es un parque público. Lo administra el Estado, porque obviamente son las diferentes entidades del Estado las que se encargan de limpiarlo, de mantener la seguridad, de asegurarse, de definir si hay algún tipo de restricción para entrar o no, si hay algún tipo de cobro para entrar o no. Eso todo lo define el Estado. Y al final de cuentas le pertenece a la nación. Ahora, volviendo un poco al tema de la antigüedad, de lo que decían Acemoglu y Johnson acá, estas ciudades-estado fueron las primeras que empezaron a desarrollar una forma más compleja de gobernar, más allá de tener al rey simplemente diciendo lo que se le da la gana, en lo que hacía diferentes a las ciudades-estados, que ya teníamos, por ejemplo, consejos, y ya teníamos un concepto de ciudadanía, donde estos ciudadanos libres, en comparación con los esclavos que no eran ciudadanos, ya tenían la posibilidad de reunirse en el ágora a debatir sobre temas de la política que a ellos les interesaban en esos momentos, y tenían la posibilidad de influir de alguna manera u otra en esas decisiones gubernamentales, ya sea porque tenían la capacidad de elegir a los miembros de esos consejos o porque de alguna manera pueden influir directamente en las decisiones gubernamentales. Entonces eso era lo que hacía que estas ciudades-estado fueran tan diferentes de los reinos que se venían desarrollando en Oriente Medio. Y eso las hizo únicas, realmente lo que, digamos, marcó como que el cambio con relación a pues, los otros reinos de la antigüedad. Ahora, esas ciudades después, digamos, eso vino a desarrollarse aún más ese concepto con el Imperio Romano, que ya pues estábamos hablando una vez más de la creación de una república, una cantidad de espacios y de servicios que se consideraban de carácter público. Por ejemplo, los romanos construyeron un acueducto. Eso era un servicio que se consideraba, esto de llevar agua directamente a las ciudades y no tener que ir al río a recogerlas, se considera un servicio público. Pues ya tenemos un senado, digamos, ya hay un concepto de estado un poco más desarrollado del que tenían las ciudades griegas, las ciudades-estado griegas. Cuando cae el Imperio Romano, pues digamos, parte de eso se mantiene en Bizancio, en Constantinopla, pero en Europa se cae un poco se retrocede y se cae en algo que se conoció como el feudalismo, que básicamente los feudos eran básicamente pequeños reductos de poblaciones que tenían como un señor feudal, que era un barón, conde, como lo quieran llamar, eso dependía del país, y pues este señor era el que mandaba sobre todo ese pequeño poblado. Generalmente se hacía con digamos una especie de contrato de acuerdo entre las dos partes, donde el señor feudal realmente salía mucho más favorecido. Eso sigue así hasta que más o menos en el siglo X Inglaterra y Francia son los primeros que empiezan a crear otra vez un ejércitos al servicio de un rey. Pero ya aquí no estamos hablando de los reyes como en las épocas antiguas, sino que estamos hablando de unos reyes que fijan primero los bordes de sus territorios, las fronteras, como se quiera llamar, de un país. Empiezan a fijar también un tipo de moneda único para las transacciones comerciales dentro de las fronteras de ese país. Empieza a existir, ya empezamos a ver tribunales, cortes de justicia con jueces que administran justicia. Ya no son los ciudadanos yendo a donde el rey a ver si el rey les soluciona los problemas, sino que ya tenemos de cierta manera algún tipo de sistema judicial independiente que presta esos servicios. Y como lo saben, digamos, aquellos que han estudiado estos temas, el Estado inicialmente, que eso digamos es el gran argumento de los minarquistas, ese Estado tenía dos funciones, prestaba básicamente dos grandes servicios públicos que eran seguridad y justicia. Y a eso no tanto ingleses como franceses se limitaron. Ya más adelante, en el siglo XVI, es que Thomas Hobbes
sale con esa idea de que ese Estado, esta especie de, lo llamado Leviatán, estaba justificado, estaba legitimado por el acuerdo, o debía estar legitimado por el acuerdo entre sus ciudadanos, y ahí es cuando se da un primer paso hacia la idea de un sistema democrático. Muchas cosas pasaron también en esos momentos. Tenemos al molinero de Potsdam, la historia del molinero de Potsdam, el reconocimiento de derechos políticos, el reconocimiento de una ciudadanía. Ya con la Revolución Francesa viene la instauración fáctica pues, de un sistema democrático, el tema de los derechos civiles. También más adelante, con Otto von Bismarck, es cuando se reconoce que el Estado no solo debería prestar los servicios de seguridad y justicia, sino que también tiene ciertas obligaciones sociales que tiene que suplir, como por ejemplo salud y educación. Que pues para que ustedes lo sepan, ahí es de donde sale mi idea de que las 4 funciones principales del Estado son seguridad, justicia, salud y educación. Eso es porque así es. Ese es el desarrollo que ha venido teniendo, digamos, a nivel de historia de humanidad, el Estado como tal. Digamos, donde se desvió la cosa se desvió mucho más adelante, a mediados del siglo XX, en Inglaterra, cuando se presentan las elecciones. En esos momentos el exministro Winston Churchill, ganador de la Segunda Guerra Mundial, se presenta a elecciones con un señor llamado Clement Attlee. Y curiosamente, a pesar de todos sus logros, Churchill pierde esas elecciones y Attlee se convierte en primer ministro. Y Attlee es el primero que agarra las ideas de Keynes y las deforma y dice, bueno, ¿qué tal si el Estado no solo entra a traer plata para fomentar el gasto público y así mover la economía de manera temporal, como lo proponía Keynes, sino que de una vez entra a prestar, a sacar de impuestos a la gente de manera más permanente para prestar muchos otros servicios de manera permanente? Y así es como se empieza a gestar el primer intento, digamos, lo que hoy conocemos como estado de bienestar o la socialdemocracia, que tanto le encanta a Álvaro Uribe Vélez y a sus seguidores. Desde ahí es donde empieza el tema socialdemocrático, que fue muy popular en Europa en la década de los 50 y los 60, hasta que viene Milton Friedman a cuestionarlo, y ya digamos empiezan los 80s y los 90s todo el tema del Estado neoliberal, que busca reducirse otra vez hasta los años 2000, donde hemos visto un rebote, pues una reacción de los que defienden la idea de tener el Estado grande, de tener un Estado grande y más enfocado a prestarle una cantidad de servicios que realmente no son de su esencia a las personas. Y así hemos llegado hasta el día de hoy. Pero bueno, creo que eso básicamente es un recuento tremendamente rápido de cómo se consiguió un Estado y en donde estamos hoy. Espero que les haya sido de utilidad. Y bueno, nos vemos a la próxima.